Hola, gracias por entrar al blog. Hoy día quería comentar con ustedes algunas ideas de cómo hablar bien de nuestros logros. Logros es aquello por lo que nos pagan, aquellas cosas que hacemos para contribuir al valor de la empresa o la organización en la que trabajamos. Logro es aquella cosa, sin embargo, que nos ha hecho sentir bien a nosotros, que sabemos que es algo que nos hizo estirar nuestras capacidades o nuestro talento, algo que sabemos que con lo que cumplimos. Logro normalmente es algo que nos dio, como digo, satisfacción, pero que representó un éxito o algo un éxito aunque nadie más lo haya reconocido, pero que nosotros sabemos que ha sido una contribución importante, valiosa o distinta para nosotros. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, o una entrevista de contacto, o cuando uno habla con colaboradores, o inclusive con el jefe, cuando quiere pedirle un aumento o un ascenso, uno tiene que estar siempre muy bien preparado para hablar bien de sus logros, es decir, para que los resultados que ha generado su trabajo hablen por sí solos de nuestro talento, nuestra experiencia, de nuestro nivel de contribución, de lo que hemos logrado en concreto. Algunos tips. Uno, tratar siempre de hablar de logros lo más numéricamente posible. Como decimos en broma, uno le cree más al Excel que al Word. Por lo tanto, hablar en porcentajes, en números absolutos, en cifras que impacten. Segundo, es importante no llenarnos obviamente de calificativos a la hora que hablamos de adjetivos calificativos a la hora que hablamos de los logros, porque obviamente tenemos que dejar que los logros solos muestren nuestras fortalezas, nuestras competencias, nuestras destrezas. Una buena manera que usamos aquí en Liger Harrison DBM para hablar de logros es el sistema PAR: problema, acción y resultado. Y para eso uno se sienta a pensar qué problema o qué necesidad había en ese momento en la empresa, en el área, en el departamento, en la sección, en el negocio. ¿Qué acción tomé yo? ¿Cuáles fueron las cosas que yo hice? Yo como parte de un equipo, o yo como líder de un equipo, o yo como persona individual. Y tercero, y lo más importante, es cuáles fueron los resultados de esas acciones, en crecimiento, en ahorros, en aumentos, en impacto, en ventas, en lo que significa importante para su negocio. Yo sé que hay especialidades como el derecho, por ejemplo, donde a veces es más difícil cuantificar los logros, pero para eso es muy importante que una vez que uno haga este ejercicio PAR, se haga siempre la siguiente pregunta: ¿y eso qué significó? Y hacerla nuevamente: ¿y eso qué significó? De tal manera que uno va entendiendo cuál es el contexto y el impacto de sus logros. De tal manera que alguna contribución que uno haya hecho, uno se pregunta: ¿y eso qué significó? Y a lo que se responda, lo vuelvo a preguntar: ¿y eso qué significó? Y eso nos permite entender cómo aquella cosa que podría sonar pequeña o poco importante, que uno ha hecho desde su área, desde su posición, desde su cubículo, cómo puede haber impactado en más grande en la división, en el departamento, en la empresa o en la vida de muchas otras personas. Por último, es importante tener claro siempre cuál es nuestro logro madre, es decir, el logro más importante que hemos hecho en cada posición. Y la mejor manera de encontrarlo para eso es preguntarnos, bueno, ¿qué es lo más importante que hice en esa posición? O sea, ¿qué fue mi legado? ¿Qué es aquello que realmente hizo una diferencia? Aquello de lo cual se acuerdan los demás, o aquello por lo cual fue reconocido, o me celebraron, o me dieron un aumento, o por lo menos mi jefe se dio cuenta que estaba bien hecho. Y una vez que tengo identificado mi logro madre, cuantificarlo también y ponerlo en el mismo formato que habíamos visto antes. ¿Cuál era el problema, la necesidad? ¿Cuál fue la acción que yo hice? ¿Cuáles fueron los resultados? Hay que prepararlos, los logros. Uno tiene que sentarse, escribirlos, de ahí redactarlos chiquitos, porque acuérdense que la esencia más importante de un currículum son los logros. Porque eso es lo que determina, no que estuvimos sentados en la oficina a tiempo completo, sino que hicimos el trabajo y contribuimos realmente con el resultado. Gracias y a trabajar, ojalá.